Buenas tardes, colegas. El día de hoy voy a hablarles sobre la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una complicación poco común de la práctica anestesiológica, pero es importante conocerla y saber identificarla adecuadamente para poder dar el tratamiento cuanto antes, debido a que si no es tratada puede ser mortal para el paciente. Bueno, comenzamos por la definición. La hipertermia maligna se define como un trastorno muscular hereditario que se manifiesta por un estado hipermetabólico que es desencadenado cuando los individuos reciben uno de estos, uno de estos desencadenantes, cabe la redundancia, o estos triggers, ¿no? Que son los anestésicos inhalatorios o los relajantes musculares despolarizantes, ¿no? Específicamente el succinilcolina. En cuanto a la epidemiología, tenemos que esto ocurre en todos los grupos etarios. La incidencia depende básicamente de la prevalencia de la susceptibilidad del individuo y el uso de los anestésicos que desencadenan esta reacción, ¿no? Cabe resaltar que no necesariamente cuando un individuo está expuesto a estos anestésicos va a desencadenar la reacción, ¿no? Puede suceder en la segunda o tercera vez que el paciente sea expuesto a estos anestésicos inhalatorios o a la succinilcolina. Bueno, se estima que los episodios de hipertermia maligna ocurren de 1 en 100.000 anestésicos administrados, ¿no? Y que las reacciones ocurren con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, en relación de 2 a 1, y en niños menores de 19 años, en los cuales representan de un 45 a 52% de los eventos informados. Bueno, como mencioné antes, los gatillos o desencadenantes o triggers son los anestésicos inhalatorios, ¿no? Como el glotano, flurano, sevoflurano y la succinilcolina, el cual es un relajante muscular despolarizante. En cuanto a la fisiología, tenemos que la despolarización normal se va a propagar por toda la célula muscular a través del sistema de túbulos transversos, ¿no? Los cuales activan los receptores de dihidropiridina ubicados dentro de la membrana del túbulo T, y estos receptores, que están acoplados a los receptores de rianodina, van a regular el paso del calcio desde el retículo sarcoplásmico al espacio intracelular. Después el calcio se va a combinar con la troponina para formar estos enlaces cruzados de actina y miosina, lo que da como resultado la contracción de la célula muscular, ¿no? Y la recaptación del calcio por la T-pasa de calcio al retículo sarcoendoplásmico conduce a la relajación de las células musculares. Eso sucede, digamos, dentro de un paciente normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la hipertermia maligna? Bueno, se ha encontrado que hay unas mutaciones en los receptores que codifican el RYR1 de la renodina y de la DHP, ¿no? Los cuales van a estar anormales en estos pacientes con hipertermia maligna, ¿no? Entonces la exposición a agentes desencadenantes va a producir un paso no regulado del calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el espacio intracelular, ¿no? Esto combinado con un flujo transarcolémico de calcio mediado por el receptor potencial canónico transitorio va a llevar a una crisis aguda de hipertermia maligna. Entonces, esta acumulación no regulada del calcio mioplásmico va a provocar una contracción muscular sostenida. Si bien los niveles acelerados del metabolismo aeróbico y anaeróbico van a sostener el músculo por un tiempo, lo que pasa es que se va a producir dióxido de carbono y acidosis celular, y esto va a agotar el oxígeno y el ATP.
Asimismo, esto va a provocar los primeros signos de la hipertermia maligna, que son la hipercapnia, taquicardia y en algunos casos hasta la rigidez muscular. Un cambio en el metabolismo anaeróbico va a empeorar esta acidosis con la producción de lactato, lo que resulta en una acidosis mixta respiratoria y metabólica. Una vez que se agotan las reservas de energía, se va a producir una rabdomiólisis, hiperpotasemia y mioglobinuria en el paciente. La hiperpotasemia clínicamente evidente, es decir, los cambios en el electrocardiograma por radiomiólisis pueden ocurrir poco después de la succinilcolina o más tarde en el caso de la progresión de los síntomas del episodio de hipertermia maligna. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Eh, con el pasar del tiempo, este hipermetabolismo muscular lo que va a hacer es generar más calor del que el cuerpo es capaz de disipar, y este se va a ver agravado por la vasoconstricción cutánea, ¿no? Esta hipertermia puede ocurrir tan temprano como ni bien se administra el anestésico, como durante el procedimiento quirúrgico. Cabe resaltar que en algunos casos la temperatura corporal puede aumentar hasta 1 grado cada pocos minutos, lo cual es bastante peligroso. Entonces tenemos que esta hipertermia acelerada en el organismo, por encima de los 41,5 grados centígrados, va a provocar una disfunción generalizada de los órganos vitales. Asimismo, estas temperaturas corporales extremadamente altas se van a asociar con el desarrollo de problemas como la coagulación intravascular diseminada, el cual es un indicador de mal pronóstico y a menudo un evento terminal en este proceso de hipertermia maligna. En cuanto a la clínica, tenemos que el signo clínico inicial más confiable va a ser un aumento inexplicable del dióxido de carbono al final de la expiración, el cual nos va a anunciar que se está desarrollando un evento agudo de hipertermia maligna. Asimismo, se asocia una taquimia o respiración sobre el ventilador y una taquicardia sinusal que puede o no estar asociada a una rigidez muscular generalizada, generalmente del macetero, ¿no? Hay que tener en cuenta estos signos clínicos como los primeros en aparecer durante un evento de hipertermia maligna. Por otro lado, tenemos que en raras ocasiones el signo de presentación es una alteración del electrocardiograma de manera aguda, ¿no? Como ondas T en pico, desaparición de ondas P, ensanchamiento del QRS, contracciones ventriculares prematuras o aún más raramente taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o incluso asistolia. No, cabe resaltar que si bien estas alteraciones del EKG pueden ocurrir en cualquier momento, es lo más común que se presenten después de la hipercapnia y la taquicardia en el paciente con hipertermia maligna. Un dato curioso en cuanto a la clínica es que si bien el síndrome se llama hipertermia maligna, la misma hipertermia puede estar ausente cuando se está sospechando inicialmente el diagnóstico, y esta se puede desencadenar dentro de los 15 minutos después del inicio y hasta después, ¿no? Por eso es importante tener los signos premonitorios que se mencionaron anteriormente. Asimismo, la Asociación de Hipertermia Maligna de Estados Unidos recomienda un control preciso de la temperatura central precisamente para evitar este tipo de retrasos en el diagnóstico y el tratamiento de la hipertermia maligna. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que el único tratamiento al día de hoy es el dantroleno. El dantroleno lo que va a hacer es unirse a los receptores de rianodina, los RYR1, para inhibir la liberación de calcio del retículo cerebroplásmico, lo cual va a revertir esta cascada negativa de efectos. Y bueno, cabe resaltar que para que el efecto del dantroleno sea
efectivo requiere la presencia de calmodulina y suficiente magnesio para poder hacer su efecto terapéutico. En cuanto al manejo de un paciente ya identificado con hipertermia maligna, bueno, lo primero que se tiene que hacer es llamar por ayuda y pedir el carro de hipertermia maligna que debe tener todo centro de salud, en el cual se da anestesia a pacientes con antecedentes o sospecha de hipertermia maligna, ¿no? Tenemos ahí el número para llamar en el caso de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Acto seguido se deben suspender los anestésicos inhalados y la succinilcolina. Se aumenta el flujo de gas fresco a más de 10 litros por minuto y se usa agentes no desencadenantes durante el resto del procedimiento. Después se va a notificar al cirujano sobre el evento que se está presentando para que pueda completar el procedimiento quirúrgico de manera rápida, lo antes posible. Asimismo, se hiperventilará al paciente con oxígeno al 100% y se realizará una intubación endotraqueal si es que el paciente aún no tiene colocado un tubo endotraqueal, ¿no? Sobre todo en cirugías donde no se está dando anestesia general. Después se insertarán los filtros de carbono en el circuito de la respiración después de lavar el mismo durante más de 90 segundos con un flujo de gas fresco de más de 10 litros por minuto. En cuanto al tratamiento en sí, que es la administración de dantroleno, tenemos que la dosis inicial es de 2.5 miligramos por kilo, el cual se dará de manera endovenosa en un bolo rápido. Por ejemplo, para un paciente de 70 kilos, se debe administrar 175 miligramos en bolo de manera endovenosa. Para preparaciones de dantroleno más antiguas, es decir, las de marca Dantrium, Renovo o dantroleno sódico, se va a diluir cada vial de 20 miligramos con 60 mililitros de agua estéril sin conservantes. Por ejemplo, en el caso para un paciente de 70 kilogramos, como se mencionó anteriormente, se deben preparar 9 viales de 20 miligramos. Caso contrario, si se cuenta con Renodex, que es el último fármaco desarrollado, se va a diluir un vial de 250 miligramos con 5 miligramos de agua estéril sin conservantes. Después de la administración del dantroleno se debe estar atento a la reversión de los signos clínicos, sobre todo a la disminución del CO2 al final de la inspiración. Si no fuera el caso y los signos clínicos se mantienen, se debe repetir el bolo de dantroleno de 2.5 miligramos por kilo endovenoso según sea necesario. Cabe resaltar que pueden requerirse dosis acumulativas de hasta más de 10 miligramos por kilo de peso de manera endovenosa. A modo de resumen, tenemos que es importantísimo realizar una adecuada historia clínica, buscando antecedentes tanto personales como familiares acerca de la hipertermia maligna, ¿no? Si es que ha tenido algún familiar directo esta complicación en algún procedimiento quirúrgico o la misma persona. Asimismo, en una persona identificada se debe evitar el uso de este tipo de anestésicos desencadenantes, ¿no? Como son los anestésicos inhalatorios y la succinilcolina. Asimismo, una vez que estemos dentro de la operación, tenemos que estar atentos para identificar los primeros signos clínicos de que se está desarrollando esta complicación, que sería el aumento del CO2 principalmente. Y por último, una vez que tengamos el diagnóstico hecho, no retrasar el tratamiento de fondo, ¿no? Que es el dantroleno, y administrarlo según como se explicó anteriormente.
Aquí tenemos las fuentes bibliográficas donde pueden acceder para poder tener un conocimiento más amplio. Básicamente el UpToDate, la Clínica de Mayo y Medline Plus, donde pueden profundizar acerca de el tema que se les ha brindado el día de hoy. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención, colegas.